Muy buenas tardes para todos y todas. Continuando con el tema de gestión de la calidad y gestión de la información como condición de éxito para el mejoramiento de la atención a la población materno-infantil, vamos a enfocarnos en esta segunda parte en lo que comprende la gestión de la información con el énfasis en el proceso de caracterización de la situación materno-infantil que estamos realizando. Esto en el marco del proyecto de mejoramiento de los servicios de salud sexual y reproductiva de la infancia que se está desarrollando en los 25 municipios de Colombia. El objetivo de caracterizar la situación materno-infantil comprende desarrollar diversos componentes para obtener información y poder caracterizar la población. Esta caracterización es, digamos, un primer paso para poder obtener un análisis, que es a lo que queremos llegar, con unas conclusiones y unas recomendaciones de los hallazgos que se logren identificar en esa caracterización de la situación materno perinatal e infantil de los diferentes territorios. Esto como un aporte a la toma de decisiones en el país, específicamente en los territorios. ¿Cómo lo estamos haciendo? Entonces, iniciamos con el diseño de un instrumento en Excel, en el cual se pretende registrar diferentes datos de caracterización de la población, caracterización territorial, de la situación materno e infantil y de los servicios de salud. Y a su vez, diligenciar datos que nos permiten construir diferentes indicadores. Para esto, el proyecto abanderó la precarga de los datos de país, departamento y ciudad capital de los años históricos de 2012 a 2016 con los datos que fueron posibles obtener para que a los diferentes municipios les quedara la tarea solo de diligenciar los datos de municipio. Para ello entonces se les envió el instrumento a cada uno de los referentes, el cual tenían un plazo previsto para hacer la devolución. En este momento estamos en esa recolección y validación de los instrumentos diligenciados para proceder a hacer la construcción de los 25 informes. Y como paso final, poderles hacer devolución de esos informes para que ustedes puedan evidenciar cuáles fueron los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones que el proyecto genera como parte del proceso de planeación y de toma de decisiones en sus territorios. Para ello vamos a revisar entonces algunos conceptos generales y es como el instrumento está basado en la medición de indicadores de salud materno e infantil, es muy importante preguntarnos para qué medir, cuál es el objetivo de nosotros diligenciar información y sobre todo en el marco del proceso de calidad de los servicios, cómo la medición de los datos nos puede aportar a mejorar los procesos de calidad. Entonces medimos porque podemos interpretar lo que está ocurriendo en el tiempo real. Medimos porque nos permite tomar medidas cuando los indicadores están fuera de los límites establecidos. Para la mayoría de los indicadores de la salud materno e infantil hay políticas internacionales y nacionales que trazan metas que los países deben cumplir. Esto es prioridad en las agendas internacionales y nacionales, por lo cual una medición de esos indicadores periódicamente a través de históricos permite identificar si el territorio está dentro de los límites que permite la meta o si se deben hacer eh, correctivos en los diferentes procesos para poder alcanzar la meta propuesta.
Definir la necesidad de introducir cambios y mejora. La medición de los indicadores nos permite identificar si es necesario que nuestros procesos, especialmente los procesos en cuanto a gestión de la calidad y gestión de la información, requieran algunos cambios con el fin de mejorar. Nos permite analizar la tendencia histórica a través del tiempo y medir las situaciones de riesgo. Algunas preguntas claves en la interpretación y análisis de la información. Cuando obtenemos datos, nos debemos preguntar por qué se comportan así los datos, qué patrones o tendencias se observan, qué significan esas tendencias o patrones, las variaciones son significativas, cuáles son las causas de las variaciones y cómo podemos comparar los datos. Quizás ustedes ya hicieron el diligenciamiento del instrumento y pudieron ver cómo en la sección de indicadores ustedes iban registrando los datos y las gráficas iban representando esos datos en diferentes medidas. Es muy importante que ustedes al momento de hacer este diligenciamiento puedan hacer este tipo de interpretaciones. Si ahí tenemos la razón de mortalidad materna del país, del departamento y de la ciudad capital, cómo se comporta la razón de mortalidad materna de mi municipio con respecto a esos otros datos. Varía mucho, para qué años hay diferencias, para qué años hay similitudes, qué sucedió en nuestros procesos de atención de salud materna en esos años donde hay grandes cambios, donde hay aumento de la razón de mortalidad materna, o por el contrario, donde no se presentaron casos, qué estrategias fueron efectivas. Eso es muy importante porque, como bien les conté al inicio, los datos lo que nos van a permitir es ser un apoyo para la toma de decisiones. Entonces, una vez nosotros tengamos datos, es siempre fundamental hacerse preguntas claves frente a su interpretación y lo que nos quieren decir. Una recomendación que nosotros traemos es lograr identificar la diferencia entre dato, información y conocimiento, en tanto que nos va a permitir que no podamos tener nuestros elementos de trabajo de una manera más productiva. Muchas veces creemos que tenemos información y resulta que tenemos son solo datos que no nos dicen nada. Y por el contrario, muchas veces tenemos información creyendo que tenemos datos y no sabemos que tenemos ahí elementos para mejorar nuestros procesos o para tomar mejores decisiones. El dato por sí solo no nos dice nada. El dato es un valor que no representa nada. Por lo general, el dato puede ser numérico, puede ser cualitativo. Y lo que va a diferenciar la información es que el dato se procesa y genera, le añade valor. Esto es que el dato es significativo y con la información, es decir, el dato que ya es procesado, obtenemos conocimiento. Es muy importante esto porque, por ejemplo, en el instrumento nosotros les decíamos de que teníamos dos secciones, una de datos y otra de información. La primera parte de datos era específicamente señalar número de médicos, número de población afiliada al régimen contributivo, número de mujeres que realizan controles prenatales, pero eso por sí solo no nos dice nada. No nos podemos aventurar a tomar decisiones con esa información ahí registrada. En la siguiente sección de indicadores ya encontramos unos datos que son procesados, donde yo encuentro que el número de mujeres que fallecieron estando en embarazo o que fallecieron en las últimas 6 semanas después de su gestación o su evento obstétrico
dividido por el número de nacidos vivos y por una constante, me va a generar una razón. Ahí estoy transformando ese dato, le estoy añadiendo significado y ya voy a poder decir, bueno, tengo una razón de mortalidad materna de 0, quiere decir que no se nos están muriendo las mujeres gestantes. Pero si la razón de mortalidad materna aumenta con el paso de los años, quiere decir entonces que eh, hay algo que debemos hacer. Ya nos está añadiendo significado y nos está sugiriendo cambios. ¿Qué es un indicador? Por indicador entendemos variables que intentan medir u objetivar, no necesariamente tienen que ser cuantitativamente, sino que también pueden ser cualitativamente sucesos colectivos. Y esto como un respaldo a las acciones de política que permiten evaluar logros y metas. La OMS lo ha definido de una manera muy sencilla, como un indicador es una variable que sirve para medir los cambios. Hay diferentes formas de medir e interpretar la realidad. Los indicadores cuantitativos son objetivos y verificables, se definen como medidas de cantidad, usan técnicas estadísticas para garantizar validez en todo el proceso y tienen un mayor rigor en la interpretación de los resultados. Los indicadores cualitativos son subjetivos, se concentran en la experiencia de las personas, apuntan al porqué de las situaciones y a los contextos de las decisiones, acciones y percepciones de las personas y analizar los cambios producidos en la vida. En esta primera parte del proceso de caracterización nos basamos en indicadores cuantitativos donde íbamos a registrar información que era verificable y que tiene una medida. No obstante, en el diplomado la idea es poder contar con un espacio donde podamos hacer medición de indicadores cualitativos, donde eso que nosotros registramos de manera numérica lo podamos también expresar, cómo han sido los procesos de atención de las mujeres gestantes en nuestros municipios, cómo ha sido el proceso de calidad, el seguimiento a las guías y normas, el levantamiento de los datos, el almacenamiento de la información. Todo eso lo vamos a poder revisar en la parte cualitativa, que lo vemos como un proceso que se complementa y que nos permite tener unos informes de caracterización más completos. Tenemos diferentes tipos de medidas de los indicadores cuantitativos. La primera es la proporción, que es el número de observaciones específicas de un grupo dividido por el número total de observaciones en el grupo, donde los datos del numerador están incluidos en el denominador. Un ejemplo de esto es el indicador que calculamos de bajo peso al nacer a término, donde dividíamos el número de niños que nacieron con bajo peso sobre el total de niños nacidos. Esto nos permite identificar qué proporción de la población de niños que nacieron tenía un bajo peso al nacer. La razón es el número de observaciones de un grupo con determinada característica dividida por el número de observaciones de un grupo sin esa característica, en donde los datos del numerador no están contenidos en el denominador. Un ejemplo de ello es la razón de mortalidad materna, donde calculamos el número de mujeres que fallecen estando en embarazo después de un evento obstétrico hasta los 42 días, puede ser parto, aborto o estando en gestación, sobre el número de nacidos vivos. Ahí el numerador no está contenido dentro del denominador, pero esta ha sido la medida que se ha establecido, por eso se habla de razón. Y la tasa que expresa la dinámica de un suceso en una población a lo largo del tiempo. Las tasas tienen dos características que las diferencian, el tiempo y un multiplicador, generalmente en base a 1000, 10.000 o 100.000. Se calcula para un determinado periodo que debe incluirse al referirse a la tasa y para un determinado grupo poblacional. Un ejemplo de ello es la tasa de mortalidad en menores de 5 años por EDA, enfermedad diarreica
diarreica aguda por desnutrición o por ira, donde tomamos como numerador el número de casos que presentan el evento sobre el número de niños menores de 5 años por la constante. En este caso, para el proyecto estamos trabajando con la constante de 1000. Es muy importante identificar los tipos de medidas de estos indicadores, en tanto que en el instrumento vamos a tener todas las variedades y de ello va a depender la interpretación que le demos a cada uno. Las medidas de los indicadores cualitativos realmente no son tan esquemáticas como los indicadores cuantitativos. Por lo general no se utilizan variables preestablecidas, los resultados no se limitan entonces a arrojar, digamos, un dato sobre alguna variable, sino que por el contrario incorporan evidencia sobre individuos que reciben beneficios de un programa o una intervención. Entonces, número de familias intervenidas, número de gestantes que son atendidas en el programa de control prenatal de acuerdo a cómo establece la norma. O sea, entran a medir otro tipo de situaciones que no son tan palpables cuando hacemos trabajo numérico. Describe condiciones iniciales de los beneficiados y luego identifica una serie de eventos que ocurren a diferentes momentos y que conducen al resultado de impacto. En lugar de aislar factores externos a la intervención, este método los incorpora para observar las interacciones que ocurren entre los participantes en su contexto geográfico, cultural, organizacional e histórico. Entonces, para esta parte, por ejemplo, en la caracterización vamos a tener una primera parte que es contextualizar el territorio, es decir, esos datos de razón de mortalidad materna, las tasas de muertes por enfermedad diarreica aguda, por desnutrición, cómo son vistas dentro de un contexto geográfico con dificultad de acceso, donde no hay condiciones de saneamiento básico. Digamos que eso va a entrar a complementar. Esa información cualitativa realmente no se aísla de factores, sino que por el contrario entra a complementar. Y en esa caracterización vamos a tener un informe de manera integral que nos permita hacer esa lectura de los indicadores desde una mirada de los determinantes sociales de la salud. O sea, esos indicadores no son aislados, no aparecen porque sí, sino que hay unas explicaciones a partir de unas variables categóricas como lo son la cultura, la etnia, las condiciones políticas, sociales y económicas de cada territorio que van a entrar a conjugarse con esos indicadores. Brinda la oportunidad de tener evidencia de aquellos impactos que no pudieron anticiparse al inicio de un programa, positivos y negativos. Aquí nosotros queremos poder llegar a la parte presencial del diplomado, donde vamos a obtener información de ustedes de todo este proceso de salud materna e infantil en sus territorios, esos datos que no van a quedar registrados en los diferentes instrumentos y cómo eso lo podemos aunar a los procesos de calidad que se llevan en el territorio, cómo podemos nosotros expresar desde lo que cada uno hace, desde la función que cada uno desempeña, desde la profesión que cada uno tiene, cómo puede decir mi proceso frente a la atención de las gestantes es así en mi territorio y yo lo veo así y con los programas que hemos desarrollado hemos obtenido esto y esto y esto. Y como proceso de mejoramiento en nuestra parte de calidad tenemos estas y estas situaciones. Eso que no sale normalmente en los instrumentos cuando son tan estructurados. En lugar de experimentos, a entrar a comparar para determinar causalidad de los indicadores cuantitativos, los indicadores cualitativos son obtenidos más en un trabajo de campo, que es lo que queremos hacer con ustedes. Entonces, tener ese espacio donde podamos no entrar a comparar si este territorio hace este proceso de esta manera o lo hace de la otra, sino entrar a mirar cómo lo estamos haciendo todos, qué debemos observar a partir de ello y qué podemos entonces complementar esas conclusiones y recomendaciones de esos informes de caracterización.
Recuerden que estamos trabajando gestión de la calidad y gestión de la información para el mejoramiento de la población materno-infantil. ¿Cómo podemos entonces nosotros, en esa segunda parte de información cualitativa, aportar a que podamos identificar cuáles son las fortalezas y cuáles son esos aspectos a mejorar en nuestra gestión de la calidad y gestión de la información para mejorar las condiciones de salud materna e infantil? Los indicadores normalmente los usamos para objetivar situaciones determinadas, a la vez para evaluar su comportamiento en el tiempo, mediante su comparación con otras situaciones. Esto por lo general para los indicadores cuantitativos permite determinar directa o indirectamente modificaciones, dando así una idea del estado de situación de una condición. Entonces nosotros queremos, a través de este diplomado y de la caracterización que vamos a hacer, poder entrar a mirar a través de los años que vamos a medir los indicadores, qué ha cambiado, cuál es la condición en que se encuentran los territorios frente a su situación materno e infantil y qué podemos interpretar de ello. ¿Recuerdan las preguntas que trabajamos al principio? ¿Qué me quieren decir estos datos? ¿Cuál ha sido su tendencia? ¿Qué cambios significativos logramos identificar? El análisis de los indicadores es un componente necesario para las evaluaciones y un factor fundamental para el ajuste de las acciones de salud, para la toma de decisiones. Como vimos con el proceso de gestión de la calidad, entramos en un ciclo donde tenemos que documentar, hacer, evaluar y generar unas acciones de mejora. Entonces, esta oportunidad que tenemos con el proyecto de hacer una caracterización de la situación materno-infantil nos va a permitir evidenciar hasta qué punto nosotros dentro del proceso de gestión de información tenemos documentados nuestros procesos, nuestros instrumentos de recolección del dato, están validados, cada cuánto les hacemos copias de seguridad, quién maneja la información, cuáles son los aspectos de garantía de confidencialidad de la información que manejamos. Esto como, digamos, acciones que pudiesen plantearse de mejora para poder obtener datos con mayor fiabilidad, con mayor exactitud, con mayor periodicidad y que puedan apoyar la toma de decisiones. Este proceso de toma de decisiones con realimentación de la información puede derivar situaciones de evaluación y cada una de ellas conlleva distintas conductas según la combinación de los resultados. Y los indicadores nos permiten tomar decisiones en los diferentes procesos. Características de un indicador. Bueno, pero si nosotros en el instrumento tenemos unos indicadores ya establecidos, ¿por qué estamos entonces revisando qué es un indicador y características de un indicador y cómo puedo medir un indicador? Esto es porque nosotros les queremos dar a ustedes herramientas para que ustedes gestionen sus datos, gestionen la información y puedan tener un insumo en sus diferentes procesos que desarrollan en los municipios. Esos indicadores que nosotros presentamos en el proyecto realmente pasaron por una revisión donde se hizo una selección muy minuciosa de los indicadores que íbamos a medir. No obstante, hay muchos indicadores que se pueden seguir a través del tiempo. Las instituciones de salud, las direcciones locales de salud tienen las fuentes de datos para construir indicadores, no solo en el campo de la salud pública, en el comportamiento de los eventos de salud materna e infantil, sino dentro de sus procesos de calidad, en sus procesos administrativos, en sus procesos, digamos, de las diferentes estrategias que desarrollan a nivel del territorio, que les pueden ayudar, si bien al inicio no es fácil, posiblemente con el desarrollo de ellos y con el perfeccionamiento, el estar revisando y evaluando cómo pueden mejorar la captura de los datos, el procesamiento, el almacenamiento, ustedes van a tener dentro de un corto tiempo insumos que les va a permitir tomar mejores decisiones, les va a apoyar de una manera más efectiva
los procesos que desarrollan. Entonces, cuando hablamos de un indicador, no se trata de la construcción de cualquier dato en conjunto con otro, no. Ese indicador debe tener validez, es decir, debe medir realmente lo que se supone debe medir. También debe ser confiable. Una medición tomada, digamos, hace 2 años debe ser la misma tomada a este año, no pueden variar sus resultados siendo el mismo indicador y proveniendo de las mismas fuentes de datos. Debe ser sensible, capaz de captar los cambios, debe reflejar especificidad, es decir, no solo los cambios ocurridos, sino esos cambios en qué situaciones se dan. Debe estar disponible, esto es una característica que hacemos un llamado muy especial, la disponibilidad de los datos básicos para construir indicadores deben ser de fácil obtención, sin restricciones de ningún tipo. Para el proceso de vigilancia epidemiológica hay reglamentación que nos orienta a que la información para vigilancia debe ser abierta, por lo menos para el proceso de vigilancia, debe estar disponible y lo más actualizada posible. Debe ser simple, un indicador no debe ser complejo, debe ser de fácil elaboración. Para ello nosotros hacemos uso de herramientas como las fichas técnicas de los indicadores, que si bien aquí les voy a dar una muestra de cómo se construye el indicador, los indicadores que trabajamos en el proyecto no los tenemos desarrollados aquí en esta presentación, pero si bien ustedes los pueden consultar en los instrumentos donde están las descripciones de cada uno de los indicadores con sus fichas, y deben ser de fácil alcance, deben sintetizar el mayor número posible de condiciones o distinciones de factores que afectan la situación descrita por dicho indicador. Y un aspecto muy importante de los indicadores es la gestión de la calidad, es estar revisando que los datos sí sean consistentes, que sean coherentes, que sean exactos, que sean lo más exactos posibles a lo que estamos midiendo. Esto es una actividad que debe ser constante. Los indicadores no deben ser ambiguos, deben definirse de manera uniforme, deben ser utilizados en diferentes perspectivas, deben servir para fijar objetivos realistas y deben ser un proceso fácil y no complicado. Como fuentes de información, tenemos que pueden haber fuentes de información primarias, otras alternativas y otras de información secundarias. Las fuentes de información primaria son aquellas que recogen sistemáticamente información con una finalidad determinada. Esto por lo menos lo vemos en los estudios nacionales, en las encuestas que realiza el DANE y los diferentes entes nacionales para recolectar datos y poder hacer estimaciones poblacionales. Las fuentes alternativas son estimaciones indirectas del valor real que se buscan cuando los datos no son confiables o simplemente no existen. Esto por lo general se da para datos que son de escasa recolección, entonces se usan datos alternos. Fuentes de información secundaria, cuando se debe recoger información específica respecto a una situación por no disponerse de información de datos rutinarios, que básicamente nosotros para este proyecto nos estamos basando en las fuentes de información secundarias. Como fuente de información primaria vamos a tener esa parte donde vamos a hacer recolección de información cualitativa con cada uno de los referentes de los territorios frente al proceso. Les hablaba entonces que una ficha técnica, un indicador nos facilita la construcción del mismo. Estos son los elementos generales que debe tener un indicador. No para todos aplica, por ejemplo, hay indicadores que no tienen meta, pero por lo general un indicador sí debe tener un nombre, se debe establecer el tipo de medida, la variable objeto de medición, qué tipo de indicador es, si es un indicador de estructura, de coyuntura, de proceso, de resultado, una definición, qué nos significa ese indicador, la medición de ese indicador, cada cuánto se debe recolectar, cada cuánto se hace la medición,
que busque evaluar el indicador. ¿Para qué se construye ese indicador? La definición operacional, una constante. Esto va a depender mucho del tipo de medida del indicador, lo que vimos ahorita, si es una razón, una proporción o una tasa, y de igual manera del tipo de indicador también se va a determinar la razón, la constante, perdón. La fuente de información, de dónde proviene. Es muy importante dejar siempre registrado dónde podemos obtener los datos de lo que se está construyendo en el indicador, por aquello de que les hablaba ahorita, las características de un indicador que debe ser verificable. O sea, si un indicador se mide hoy, dentro de 2 años la fuente está disponible, debe generar la misma medición. Si bien no varían los datos, en algunos casos cuando los indicadores se hacen con cifras nacionales que son publicadas periódicamente, como los nacidos vivos, se establecen puntos de corte y muchas veces esos puntos de corte son con 2 años de diferencia. Entonces algunos indicadores sí llegan a variar un poco, pero digamos que es por esa variación que hay en la medida del denominador. Pero cuando hablamos de esa verificabilidad es a partir del dato como tal, es decir, varía, pero no es una variación abrupta que nos lleve, digamos, a sospechar de ese indicador. La interpretación, ¿qué quiere decir el resultado? El nivel, para quienes aplica el indicador, cuál es el ámbito, si es a nivel municipal, yo puedo establecer perfectamente indicadores como dirección local de salud, puedo establecer indicadores a nivel de la AS, de la institución primaria de salud, puedo establecer indicadores que se hacen a nivel del departamento nación, hacer mediciones de ellos y cuál es la meta. Al medir el nivel de salud, se intenta estimar cómo se manifiesta el proceso salud-enfermedad en una población. A pesar del desarrollo y los avances experimentados en investigación son indicadores positivos de salud, la información que está disponible recurre al uso de indicadores negativos de salud, basados por la pérdida de esta misma. Entonces ustedes ven que los indicadores que trabajamos son razón de mortalidad materna, razón de mortalidad infantil, razón de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años. Son todos indicadores negativos que si bien se recurre al uso de ellos, en investigación se ha avanzado un poco en indicadores positivos de salud. No obstante, esto nos dan una idea, nos contextualizan en cómo está el territorio y pues por lo pronto estamos trabajando con ellos. Pese a las limitaciones propias de trabajar con una parte del fenómeno salud-enfermedad, estos son los indicadores que mayor utilidad nos generan en el campo de la salud pública. En el proceso de la caracterización, entonces tenemos que vamos a hacer una primera parte de contexto territorial, datos generales de la población, datos de la salud sexual y reproductiva y datos de los servicios de salud. Y este es el listado de los indicadores que se establecieron para el proyecto. ¿Qué fuentes de información tenemos disponibles para lograr obtener esos datos y hacer la caracterización de la situación materno-infantil? Nosotros orientamos con, digamos, las principales fuentes que se tienen en el país, como son los ASIS, los análisis de situación de salud municipal y departamental. Sugeríamos que fueran los últimos análisis de situación de salud que se tuvieran disponible en el municipio lo más actualizados posibles. Las estadísticas del Departamento Administrativo Nacional del DANE, en ella encontramos datos poblacionales y también datos de estadísticas vitales como son nacimientos y defunciones. Se debe tener en cuenta que el DANE publica cifras oficiales y cifras preliminares, entonces todos aquellos indicadores que sean construidos con datos preliminares se debe especificar claramente porque esto puede ser sujeto a variación, como les hablaba ahorita. Por parte del Instituto Nacional de Salud contamos con los informes del evento que están disponibles en la página, los hacen por periodos epidemiológicos y están los informes del último periodo que comprende el acumulado del año. Estos informes son detallados para cada evento.
especificando cuáles fueron los datos obtenidos a nivel de país y a nivel de departamento para cada evento, y los protocolos que también contienen datos. Otras fuentes que recomendábamos son aquellos que son de recolección periódica a nivel nacional, como las encuestas anuales de calidad de vida, encuesta nacional de demografía y salud, encuesta nacional de salud, la encuesta nacional de la situación nutricional, el registro individual de información en salud RIPS, los libros de partos institucionales, estos son más fuentes locales, los archivos planos de los eventos de notificación obligatorias y vigila que ustedes tienen disponibles en sus instituciones y sus municipios, y los reportes de vacunación. Algunas consideraciones frente a lo que llevamos del proceso consolidado. Hemos recibido a la fecha de los 25 municipios, hemos recibido 11 instrumentos. De estos 11 instrumentos, lo que hemos podido revisar, porque esto se somete entonces a revisión para hacer una consolidación y empezar a hacer el diseño de los informes, tenemos que el proyecto en primera instancia había diligenciado los datos de país, departamento y ciudad capital. Esto se realizó con una búsqueda muy amplia de información. En esta búsqueda, para precargar estos datos, la mayoría de los indicadores fueron obtenidos de los ACIS, tanto de Colombia como los departamentos. No obstante, estos ACIS, los que se lograron conseguir del año 2016, tenían corte de los datos al año 2014. Entonces, algunos indicadores quedaron calculados en el periodo 2012-2014. En algunos otros se logró conseguir datos de 2015 y 2016, pero datos entonces preliminares. Otra fuente que ayudó en los datos de Colombia y departamento fueron los informes generados por el Instituto Nacional de Salud para los eventos de cada uno de los años 2012 a 2016, en tanto que permitía obtener cuál fue el comportamiento del evento para el país, y luego se discriminaba por departamento. En las páginas de consulta fue poco lo que se logró conseguir de los ACIS de municipio actualizados, realmente muy poco a la búsqueda. Se realizó la consulta en la página del Ministerio de Protección Social, de igual manera en las páginas de las alcaldías, de las gobernaciones, y a excepción de unos departamentos que tenían el ACIS 2016 de cada uno de sus municipios. Del resto fue realmente muy poco lo que se logró conseguir. Por eso en algunos datos de ciudad capital no logramos avanzar. En los indicadores que se tuvo mejores resultados en la búsqueda fue mortalidad materna, sífilis congénita, muertes por menores de 5 años por IRA, por EDA, bajo peso al nacer. No obstante, cuando se trabajaron los indicadores de morbilidad materna extrema, puede ser porque es un evento realmente reciente, se empezó su vigilancia alrededor del 2012 como prueba piloto y arrancó en forma en 2013, pero de este indicador realmente fue muy poco lo que se logró conseguir. Lo mismo para VIH, para hepatitis B, la prevalencia de desnutrición crónica para menores de 5 años y menores de 2 años. También fue poco lo que se logró conseguir para país, departamento y ciudad capital. El esfuerzo realmente lo hicimos de complementar estos datos y que ustedes tuvieran lo más completa la información. De los instrumentos recibidos, entonces, hemos evidenciado que hay datos faltantes de referentes, de ocupación, de salud sexual y reproductiva. Es muy importante porque ese contacto que ustedes tienen con el instrumento es la única oportunidad que nosotros tenemos de conseguir datos a nivel de municipio. Las fuentes de información a nivel de país carecen de esas características que hablábamos ahorita, de la disponibilidad, incluso de la completitud, de la trazabilidad. Para algunos informes encontrábamos datos calculados en tasas, proporciones, en razones, para otros simplemente encontrábamos solo el porcentaje. Entonces se hace complejo cuando trabajamos ya datos a nivel de municipio. Por eso el llamado es a que ustedes
nos puedan ayudar lo más que se pueda en esta tarea de caracterizar la situación de sus municipios. En algunos indicadores encontramos ausencia de los datos de años 2012 a 2015. Para algunos indicadores simplemente se mencionaba el dato 2016. No sabemos si de pronto no se cuentan con históricos en el municipio o si de pronto han tenido dificultades en la obtención de los mismos. Sería bueno que pudieran compartir con nosotros esta experiencia de cómo es la gestión de la información en sus territorios. Esto que les estoy mostrando no es evidenciar, digamos, eh, unas falencias que ustedes tienen, sino que son procesos que nosotros comprendemos que han sido importantes y han emergido a través del tiempo, la gestión del dato, gestión de la información como apoyo a la toma de decisiones, y queremos que eso quede dentro de esas conclusiones y recomendaciones que vamos a hacer. Queremos que eso también haga parte de lo que vamos a recomendar y que podamos fortalecer luego los procesos con ello. Y por último, entonces, importante continuar en la sensibilización y el empoderamiento de todo el personal que participa en los procesos con el fin de fortalecer las actividades de gestión del dato, especialmente concientizar al personal que diligencia los diferentes registros frente al correcto manejo del dato. El almacenamiento y manejo históricos de la información ayudará a medir las tendencias y a obtener mejores datos para la toma de decisiones. Bueno, muchas gracias. Esto era lo que tenía para presentarles de gestión de la información. Espero puedan obtener de aquí herramientas que les permita fortalecer sus procesos institucionales. Una feliz tarde.